porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Somos tu pequeño rebaño, papito. Abba, Padre. Somos el pequeño rebaño, primicias que de antemano preparaste. Por misericordia nos llamaste, no nos conformamos a este siglo, sino transformamos nuestra mente y hoy conocemos tu voluntad. Abba, Padre, así es. Tus misterios nos revelaste, nuestra mente edificaste a tu reino nos trasladaste de gloria en gloria. Caminamos disfrutando nuestra herencia, cosechando lo que sembramos, dando gracias en todo tiempo. Na 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 Somos el pequeño rebaño, primicias que de antemano preparaste. Por misericordia nos llamaste, no nos conformamos a este siglo, sino transformamos nuestra mente y hoy conocemos tu voluntad. Abba, Padre, así es. Tus misterios nos revelaste, nuestra mente edificaste a tu reino nos trasladaste de gloria en gloria. Caminamos disfrutando nuestra herencia, cosechando lo que sembramos, dando gracias en todo tiempo. Na 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 de gloria en gloria, caminamos disfrutando nuestra herencia, cosechando lo que sembramos, dando gracias en todo tiempo. Na 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 na. Somos el pequeño rebaño, primicias que de antemano preparaste. Por misericordia nos llamaste. Abba, Padre, bendecidos. Qué gloria, bendecidos. Cantarle a nuestro Dios vivo. Así es, bendecidos. Su manada pequeña. Abba, Padre. Doctrina eterna, doctrina de salvación. El mundo espiritual cambió. El mundo espiritual se manifestó. Fue J.H. en su velo José Luis, el único Dios eterno que trajo salvación. J.H. dio su vida entera para que su iglesia, su amada, reina
nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a este hermoso velo, José Luis. Dios mismo en la tierra, su rostro pudimos ver, endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos. Abba Padre. Para que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada, y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a este hermoso velo, José Luis. Dios mismo en la tierra, su rostro pudimos ver, endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. La locura de la predicación, papá. Con tu sabiduría. Yo canto sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría escondida que Dios predestinó. Para el mundo una locura, para mí revelación, para el mundo una herejía, para mí la salvación. Prefiero estar loco y no cuerdo, concuerdo viviendo en la ley. Prefiero estar loco y no cuerdo, prefiero creerle a Dios. Si estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Porque solo en ti hay sabiduría, papá. Yo canto sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría escondida que Dios predestinó. Para el mundo una locura, para mí revelación, para el mundo una herejía, para mí la salvación. Prefiero estar loco y no cuerdo, concuerdo viviendo en la ley. Prefiero estar loco y no cuerdo, prefiero creerle a Dios. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco,
salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. ¡Vamos, padre! Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los herederos, diga, yo soy un heredero de todas las promesas de Dios. Y estamos viviendo los mejores tiempos. ¿Cuántos lo creen así? Bueno, que papi nunca se equivocó cuando habló, ni se equivoca. Él dijo que vamos nosotros de gloria. Sí. La leve tribulación de un momento, dice, no es comparable con el eterno peso de gloria que se ha de manifestar o que ha de manifestarse en nosotros. Así que dioses, estamos viviendo tiempos hermosísimos. Disfrute, disfrutes, porque ahora lo único que tiene que hacer es disfrutar, hablar y disfrutar, porque todo fue dado. Y prontito usted va a ver cosas tremendas. Así es que Dios, es un saludo a la preciosa amada que nos ve en las naciones. Declaramos ahí que en todas las naciones este evangelio está corriendo. Va, Padre. Bien, vamos a pasar al clip. Es importante que le ponga atención. El espíritu es el que da vida. La carne. Por eso Dios nunca trató con carne. Solo cuando estuvo con los que estábamos en carne. ¿Sí? Ahí estuvo con nosotros. Pero Dios no trata con carne. Dios no, la carne, Él la puso como un castigo, ¿se recuerda? Él la puso al ángel, a Luzbel, que estaba con él y entró iniquidad, y entonces tenía que mandarlo a la tierra, le puso carne y pecó. ¿Ya? Pero para eso vino Jesucristo, para eso vino nuestro Padre, Jesucristo, Jesús de Nazaret vino a morir por eso, a pagar por eso, y José Luis vino a enseñarnos eso. Y también a morir, aunque no murió, le llamamos muerte por razón de que eso fue lo que ocurrió. Se muere el gusano, ¿para qué? Para que se transforme en mariposa. ¿Sí? Él lo dijo, ¿sí? ¿Se recuerda? Esa era la metamorfosis, le llamaba él, ¿verdad? El gusano, la mariposa comienza con un gusano, pero después ese gusano, para que salga la mariposa, tiene que morir. Entonces se queda el gusano y entonces la mariposa, él transformado, él está transformado ya, porque ya no tiene un cuerpo de humillación. Así es, Dios, es que vamos a avanzar, vamos a ver el clip, por favor. Bueno, vamos a buscar entonces Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Son 3 versos. Álvaro leyó el 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del velo, porque Él siempre, para manifestarse en carne, necesita un velo, y a ese velo se le conoce como hijo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice en el cielo, dice lugares celestiales, porque Él cuando bendice, bendice
cuando tú tienes cuerpo. Entonces, como tú tienes cuerpo y te bendijo con toda bendición, pues dice lugares del cielo. No el cielo, sino lugares del cielo, que es aquí abajo. Entonces, a los que él pensaba bendecir con toda bendición, iban a tener cuerpo. Y te bendijo con toda bendición. Por eso el Dios te bendiga y el Dios te continúe y bendiciones, nada de eso cabe. Porque es que ya te bendijo. Que tú no tengas todo manifestado es una cosa, pero no es que te va a seguir bendiciendo más. El término te bendijo con toda bendición es el único que cabe, porque tú estás bendecido con toda bendición. Tú eres un bendecido. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Quiere decir que él te salvó a ti ya desde antes de la fundación del mundo. Y para que fuese santo y sin mancha es porque ya estás. Porque una vez él murió, te dejó sin mancha, sin arruga, limpio, perfecto, con una sola ofrenda. Pero entonces hubo algo que se perdió en el Edén, que fue que cuando Adán pecó y entró en esa desobediencia con Eva, pues el cuerpo físico perteneció al diablo, vino a pertenecer al diablo. Por eso es que en la tentación en el desierto, Satanás cuando habla con Jesús que lo va a tentar, dice, esto me fue entregado, porque él poseyó los cuerpos, y todavía fíjate que sigue latente la corrupción en tu cuerpo. Y por eso entonces el verso 5 aplica. En amor, habiéndonos predestinado para ser la adopción, adoptados, rescatados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto era un género de espíritus con cuerpo. Que entonces el cuerpo estaba a la deriva, él trajo el rescate, pagó por los pecados, pero entonces el cuerpo se quedó en corrupción. Qué glorioso, ¿ah? Así que el espíritu, diga el espíritu, es el que da vida. La carne, para nada. Por eso es que él tuvo que partir. Se quitó la carne primero él y nos la quitó a nosotros. Ahora lo que cargamos es un cuerpo, pero no es la carne, porque la carne era los perritos, ¿se recuerda? Los 23 perritos de Gálatas. Adulterio, fornicación, envidia, celos, contiendas, divisiones, ¿sí? Partidismo, todo eso era lo que pertenecía a la carne. Dios ya no lo mira a usted en carne. Ahora su cuerpo lo compró él, con su sangre, él compró su cuerpo. Entonces ahora usted, aquí no es de, pero es que yo me miro todavía en carne, pero ya no se ve en carne. Vea que tiene un cuerpo, pero usted es un espíritu, y es un espíritu justo, hecho perfecto, un espíritu poderoso, que está transformando lo que tenga que transformar. Muy bien, vamos entonces al consejo para nuestra prosperidad, que ya tenemos, pero que es la forma para que se manifieste. Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, verso 13 y 17. Hebreos capítulo 6, verso 13 y 17. Muy bien. ¿Estamos todos ahí? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿a quién hizo la promesa Dios? ¿Sí? La promesa ¿para quién fue hecha? A Abraham. Muy bien. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjese, Dios tuvo que jurarle por él mismo a Abraham porque necesitaba que Abraham creyera la promesa. Sí, porque en principio, ¿cómo le hablaba Dios a Abraham? ¿Cómo sabía que era la promesa? Entonces, pero Dios tenía que
hacerle, porque si él no recibía la promesa, era el padre de la fe, si él no recibía la promesa, tampoco venía para los demás. Entonces Dios se encarga de darle a Abraham no solo la promesa, sino que él crea esa promesa, ¿ya? Y entonces interpuso juramento por él mismo, no teniendo por otro mayor, juró por él mismo. Verso 17, porque aquí está el corte. En el verso 17 está el corte. Fíjese, la promesa era para Abraham, ¿sí? Y por eso juró Dios. Pero oiga, pero los beneficios ¿para quién eran? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Dónde estaban los herederos en ese tiempo? No, lo que había era una promesa, pero los herederos todavía no estaban. Los herederos iban a estar ¿cuándo? Ahora. Ahora, fíjate, Dios le hace la promesa, jura por él mismo, pero Dios no pensaba en Abraham en ese momento. Él estaba pensando en que los herederos recibiésemos la promesa. Y entonces dice, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería realmente? Que nosotros hoy, los herederos de la promesa. Allá estaba la promesa, pero los herederos están hoy. Ya fue dada. Porque si no muere el testador, entonces la herencia no puede llegar. Pero ya el testador partió. Entonces hoy tenemos nosotros la herencia. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Gracias, papito lindo, porque tú nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Somos tus herederos y tú pensaste siempre en nosotros. Así que nosotros hoy sembramos con gozo, porque es lo que te agrada a ti, porque sabemos que es la forma de cosechar lo que tú nos das. Gracias, papito. Así que reciba sin límites. Abba Padre, nos gozamos en tu evangelio, papi. Estoy limpio, estoy perfecto, sin mancha, sin arruga. Mi espíritu es igual a Dios, porque cada semilla da fruto por su género. Viviendo el evangelio, la palabra de gracia hecho fuera. El cuerpo carnal, pienso como Dios, imito a Dios, tengo su sabiduría, Él me la imputó. Por eso con mi mente yo sirvo al Señor. Él me la imputó. Por eso con mi mente yo sirvo al Señor. Grandes cosas me suceden, tengo retos que cumplir. Con la información que JH me dio, mi cubierta no se detiene. Viviendo el evangelio, la palabra de gracia hecho fuera. El cuerpo carnal, pienso como Dios, imito a Dios, tengo su sabiduría, Él me la imputó. Mi cubierta no se detiene, vestido de nuevo hombre estoy. Viviendo el evangelio, Mi cubierta no se detiene, vestido de nuevo hombre estoy. la palabra de gracia. Por eso con mi mente yo sirvo al Señor. Él me la imputó. Por eso con mi
Bien, vamos a la presentación de nuestro Padre y Dios, la presentación de JH y la sobreedificación de la iglesia. Bien, la semana anterior hablamos de la posición del Hijo de Dios, ¿sí? Que fue constituido heredero de todo y que está sentado, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Y eso mismo nos fue imputado a nosotros. Somos dioses, herederos de todo, y estamos juntamente con Él sentados en los lugares celestiales. Muy bien, también hablamos de la posición que tiene un hijo en relación a los ángeles. Y nos decía en el libro de Hebreos, a los hebreos, que el hijo es superior a los ángeles. ¿Sí? Muy bien. Pero entonces alguno podrá decir, pero si ya somos herederos, ¿usted no se ha puesto a pensar eso? Pero si ya somos herederos, ¿por qué no miramos lo que es nuestro? Y entonces hoy vamos a ver por qué. Todo lleva un proceso. Cuando usted es transformado por medio del conocimiento, eso lleva un proceso. ¿Sí? No es algo mágico, sino que es un proceso. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema importantísimo para comprender esto. El tema se llama el proyecto carne. El proyecto carne. Y vamos a comenzar en Hebreos en el capítulo 2 para ver el proceso que llevó ese proyecto carne, para que usted vea que no fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso largo. No vamos a ver el primer proceso que cuando el hombre fue puesto con carne, sino vamos a ver ya el proceso de la restauración a través de Jesucristo. De ese es el proceso que vamos a ver, solo para que vea cuánto tiempo pasó, 2000 años. Entonces la paciencia que tenemos que tener, que nos enseñó nuestro Padre. Hebreos capítulo 2, vamos a leer el verso 6 y 7. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar, hablando de la Biblia, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. El hijo del hombre, Dios lo visitó. Muy bien, vamos a leer el verso 7, por favor. Dice, le hiciste, y aquí es donde quiero llegar, le hiciste un poco menor que los ángeles. Bueno, ¿y no decía que éramos más grandes que los ángeles? Usted ya se puso a pensar. Bueno, entonces usted inmediatamente ya entendió que lo que pasa es que al meternos en carne, entonces no, estábamos menor que los ángeles. Por eso es que necesitábamos a los ángeles para que nos sirvieran. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que pasa entonces es que al hacerlo menor que los ángeles, nos tiene que hacer a nosotros espíritus para hacernos superiores. Entonces, el ángel, la carne necesita del ángel para que le sirva. El espíritu ordena al ángel. Ya, porque es mayor que los ángeles. Por eso es que Dios nunca le gustó la carne. ¿Por qué? Porque no era lo que él quería para sus hijos. El hijo es el espíritu. Diga, el hijo es el espíritu. Muy bien. Entonces vamos a ver el proceso que ha llevado todo esto. Hebreos capítulo 2, verso 8 al 16. Pero lo vamos a leer poquito a poco para ir entendiendo esto. Fíjese, dice, todo lo sujetaste. Diga todo. ¿Cuánto sujetó bajo sus pies? ¿Cuánto? Muy bien, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Cuántas cosas estaban sujetas? Todas las cosas estaban sujetas a él, ¿sí o no? Pero hoy,
Oiga lo que dice abajo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Está aquí conmigo? O sea, Dios lo hizo, ¿sí o no? Pero todavía Pablo está diciendo, pero no miramos que esas cosas hayan sido así. Por eso es que ahora entiende por qué decía Pablo, lo que ojo no vio, porque no era por vista, era por fe. ¿Se da cuenta? Pero ve el proceso ahí. Pero Dios lo hizo o no lo hizo. Si Él dice ahí que lo hizo o no lo hizo. Pero no se miraba que lo hubiera hecho. Tenía que llevar un proceso. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Miremos el verso 9, por favor. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces fíjese, Pablo no conocía a José Luis. Entonces Pablo está hablando de Jesús de Nazaret. Sin embargo, usted ya ubicó que del que están hablando es de José Luis de Jesús, ¿o no? ¿Por qué? Eso es lo importante, fíjese. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Los dos gustaron muerte. Los dos tuvieron muerte, perdón. A causa del padecimiento de la muerte, para que, ¿por qué? Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, ¿dónde había estado la gracia en el tiempo de Jesús de Nazaret? ¿Se conoció la gracia? Entonces está hablando aquí de la gracia que predicó José Luis. José Luis gustó la muerte por la gracia que predicó. O sea, esa gracia lo llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque al explicar todo eso tenía que hacer el culmen de su venida, que era morir. Ahí está, morir por esa gracia. Y al morir, moría por todos. Muy bien, qué lindo eso. Sigamos, que está lindo. Fíjese cómo va el proceso, porque no estamos hablando de Jesús. Podemos hablar de lo que Él hizo, pero nosotros estamos hablando de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Bueno, entonces fíjese, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Qué? ¿Jesús de Nazaret llevó muchos hijos a la gloria? ¿No? Jesús de Nazaret no. Él lo que hizo, lo hizo en posición y nadie supo nada. Tuvo que venir Pablo, se lo explica a Pablo, mire el proceso. Pero el que llevó a los hijos a la gloria fue José Luis. Desde el momento que él comenzó a enseñar la gracia, los hijos fueron llevados a la gloria, porque se comenzó a entender lo que era la gracia. Entonces comenzó a entender lo que había hecho Jesús de Nazaret con él. Entonces el que nos llevó a la gloria es él. Entonces llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, de los hijos que llevó a la gloria. O sea que él tuvo que padecer aflicciones para que mediante la obediencia salvara a la iglesia. Pero salvara, recuerde que hay tres partes de salvación. La salvación eterna, que esa venimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Pero la salvación que está hablando aquí es la salvación que nos dejó nuestro Padre, que era la salvación diaria, enseñarnos. Muy bien, vamos a seguir leyendo, por favor. Verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. De uno son el que santifica, Jesús, ¿sí? José Luis, el que santifica, y los santificados son de uno.
O sea, no son del que santifica, son de uno, del Dios vivo. Muy bien, son de uno, son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién fue el primero que lo llamó usted hermano? ¿José Luis? Bueno, a Jesús ni lo vio usted. Sí, pero ¿quién fue el que le llamó hermano? Cuando él decía el hermano tal, un saludo al hermano. ¿Y por qué era hermano? Porque, fíjese, aunque era Dios, estaba en naturaleza carnal, porque la carne todavía estaba presente. Pero y no la quitó Jesús. Espérese, ya vamos a ir para que usted vea que es un proceso. Jesús quitó en posición y José Luis la quitó en condición. Muy bien, vamos pues, verso 12. Muy bien, vamos ahí. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Con quién conoció usted el nombre que tenía Dios cuando estaba aquí nuestro Padre? ¿Cómo se llamaba el nombre de Dios? José Luis. Y no solo enseñó el nombre, enseñó la gracia. Eso es lo que quiere decir ahí. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. O sea, él le anunció todo el conocimiento que traía. Y su nombre en el tiempo que él estuvo aquí, en el tiempo del velo, el nombre de Dios era José Luis. Pero yo lo que él dijo, que el Espíritu es el que da vida. ¿La carne para cuánto aprovecha? Para nada. O sea, le quieren seguir dando el nombre de José Luis y ya no. Eso era mientras que él estaba aquí. Era el nombre de Dios, José Luis. Y Dios no estaba en ningún otro lado más que en él. Estamos ahí. En medio de la congregación te alabaré. O sea, Dios alabando al mismo Dios. ¿Quién pudo hacer eso? José Luis. Él estuvo en medio de la congregación. Alabó él. Usted lo veía cantar cuando estaba. Esto es precioso. Mire el proceso que llevó el proyecto, que lleva el proyecto carne. Pero no termina ahí, solo estamos viendo las bases. Muy bien, vamos, sigamos leyendo por favor. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cómo? ¿Se acuerda cuando Jesús miraba a todos los que estaban ahí, se andan como ovejas que no tienen? Menos padre. A nadie llamen padre, dijo Jesús de Nazaret, porque el padre no había llegado. El padre venía. Entonces dice, he aquí yo, José Luis, y los hijos que Dios me dio. Mi familia, mi iglesia, mi amada, mis herederos. Muy bien, ahora vamos al verso 14, porque ahora va a entender el verso 14 en la dimensión que tiene para este tiempo. Muy bien, así que, hablando de todo lo anterior, si ya lo entendió, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y entonces inmediatamente usted piensa en Jesús de Nazaret. Jesús destruyó la muerte y el diablo. No, porque la muerte seguía. El último enemigo en ser destruido, ¿qué era? Entonces no lo destruyó, pero sí lo destruyó en posición. Él hizo la cruz lo que tenía que hacer, su sangre hizo, quitó el pecado y todo, pero tenía que venir José Luis a participar de carne y estar con sus hijos. Cuando él hiciera eso tenía que estar aquí. Caminaré y andaré en medio nuestro. Entonces él vino y estuvo con sus hijos, participó de carne y sangre, y entonces para destruir por su muerte. Entonces, ¿su muerte sirvió o no sirvió? Su muerte es lo más grande que hay. Sorbida es la muerte en victoria. Ahí fue la victoria de nuestro Dios.
Ahora entiende por qué tuvo que pasar. Por eso usted no puede estar triste. Si está triste es porque está en carne. Nosotros ya no estamos en carne, nosotros agradecidos de lo que Él hizo en nosotros. Entonces, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte se destruyó en la circuncisión no hecha a mano. Cuando nuestro Padre parte, entonces se quita el cuerpo de carne y nos lo quita a nosotros también en el mismo momento. Y el diablo, note también aquí que el diablo espíritu, Jesús de Nazaret lo destruyó. Pero aquí aparece con D minúscula y papi dijo que la D era diabolos, que quiere decir opositor. Y el opositor, ¿quién era? La carne. O sea, ¿está entendiendo el proyecto carne hasta dónde duró? ¿O sigue? No, ya no sigue. Diga, ya no sigue. ¿Hasta dónde duró? Cuando Él parte y entonces hace la circuncisión a su iglesia, les quita la carne y el último en ser enemigo, y el diablo machucado, el diabolos, el opositor. Eso no lo tiene ya a usted, ni lo tiene usted, ni lo tiene a usted, mucho menos lo va a tener a usted. Usted lo que tiene es un cuerpo sometido al Espíritu, al poder de Dios. Muy bien. Entonces, qué lindo esto, ¿verdad? Bendecido. Esto es precioso. Vamos a ver el siguiente verso. Entonces, la circuncisión no hecha a mano da paso a eso. ¿Y a qué? A la transformación, porque Él se convierte en mariposa. Él se convierte en el ser espiritual que siempre quiso ser y que siempre fue. Lo que se quedó fue la carne. O sea, Él ahorita sabe qué está haciendo. Ah, qué bueno. Descifraron mi secreto. Eso es lo que Él está diciendo hoy. Él no está diciendo que luego me abandonaron. No, Él qué está diciendo. Descifraron mi secreto. Mis hijos me conocieron. Ay, Padre, eso es... Verso 15, por favor. Entonces aquí termina el proyecto. Ahí terminó. ¿Para qué? ¿Para qué terminó el proyecto? Carne. Verso 15. Para librar, diga para librar a todos los que por el temor de la muerte. ¿Qué era lo que estaba presente todavía? La muerte. ¿Y qué dice ahí? A librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aún, fíjese, aún estando nuestro Padre aquí, la iglesia estaba en servidumbre. Estaba sujeto. Entonces, cuando Él muere, libera a su iglesia, pero no a todos. A su iglesia, a sus hijos, a los hijos. Porque fíjese que allá en la carne dice que alabábamos Él y los hijos que Dios le dio, ¿sí o no? Pero aquí no están todos los que Dios le dio. ¿O sí? Pues no siguieron. Solo los escogidos para esta gloria. Entonces todavía ellos no están librados. Son hijos. Sí, son escogidos. Pero o tal vez no de perdición, pero como dijo papi, ¿verdad? Pues habrá otra cosecha, dijo. Como quien dice, ¿verdad? Ya cuando miren, habrá otra cosecha. Entonces vamos al verso 16 entonces, porque el verso 16 es el beneficio de la promesa. El beneficio de la promesa dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Oiga, ¿a quiénes no socorrió a los ángeles? No, a los ángeles si hacían algo malo, ¿qué le hizo a Satanás? Lo tiró para acá y le puso carne. Eso no lo perdonó. ¿Qué dice ahí? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Hay alguno aquí que sea descendencia de Abraham? Entonces, ese es el beneficio de la promesa. La promesa se le dio a Abraham, pero Abraham no la vio. Dice que llegó, pero estuvo cerca, pero no entró.
pero nosotros hemos heredado la promesa el día de hoy, herederos. Así es que Dios es precioso, es preciosa, amada. Vamos a recibir al Dios que estuvo con nosotros en medio nuestro, al que nos enseñó el evangelio, al que nos dio la gracia. Recibámoslo con gozo. Abba, Padre. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes, porque no hay manera. Eso es. Eso. Bueno, el tema de hoy es la confirmación de la verdadera iglesia. La confirmación, ¿cuál es la verdadera iglesia? Vamos a comenzar con Romanos 16, verso 25. Conociendo este verso también, nunca había predicado de él. Romanos, capítulo 16, verso 25. El verso 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, o sea, Pablo no puede confirmarte. Él dice que al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, hay un evangelio que Pablo escribió y hay una predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Próximo verso. Pero que ahora ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Bueno, el apóstol Pablo dice aquí que para una iglesia llamarse iglesia tiene que ser confirmada con su evangelio, no con el de los apóstoles, porque el de los apóstoles era el evangelio de la circuncisión. Pero para que una iglesia se atreva a llamarse iglesia, tiene que tener un evangelio, y es de Romanos a Hebreos. Eso ya lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, pero es bueno que tú recuerdes eso, que no toda la Biblia es el evangelio, porque la Biblia es escritura, es historia, y después de de Romanos a Apocalipsis, ahí hay dos evangelios. 14 son el evangelio de la incircuncisión y 8 el evangelio de la circuncisión. Que esto contiene, por ejemplo, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Esos son 8 libros que componen de 3 escritores, 3 cabezas, 3 trompetas diferentes, el evangelio de la circuncisión. Ahora, las 14 epístolas, el evangelio de la incircuncisión es por un solo hombre, una trompeta, una voz, un apóstol, que es el apóstol Pablo. Ahora, Pablo confirmó a unas iglesias en sus tiempos. Estaba Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalónica, todo eso. Él confirmó la iglesia con su evangelio. Pero ¿qué sucede? Que él no pudo continuar porque la presión que tenía era muy fuerte. De parte de los apóstoles tenía presión, a Pedro lo tuvo que reprender. Tuvo muchas dificultades con ellos, porque ellos no comprendían el evangelio de la gracia. Y Cristo en los días de su carne tampoco se lo enseñó, porque Cristo nunca enseñó. Él enseñaba por parábolas y ejemplos, pero nunca enseñó el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué sucede? Que
Eso que Pablo confirmó que era el verdadero evangelio, luego Pablo dice que Cristo vendría por segunda vez, pero que no vendría sin que antes viniera la apostasía. ¿Apostasía de qué? Apostasía de lo que él enseñó en su tiempo. O sea, quiere decir que ya Pablo está profetizando, después de mi partida se acaba lo que yo enseño, porque viene la apostasía. Van a apostatar de lo que yo he enseñado hasta este día. Quiere decir, Pablo lo esperaba más pronto, él no pensó que iba a tomar 2000 años. Él dice, yo sé que pronto viene ese día, yo sé que pronto el otro se va a manifestar. Y más cuando aquel día se acerca, él decía de ese día. Él luchaba por ese día porque su trabajo se había reducido a nada. En Hechos 20, verso 28 lo dice bien claro. Después de mi partida, los van a reducir a esclavitud. De ustedes mismos entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Como quien dice, van a levantar el pecado. Como el apóstol Juan, que dijo, si alguno dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso, levantando el pecado de nuevo. Cuando ya Pablo enseña que el pecado fue quitado, Juan lo levantaba. Pablo dice que el diablo fue destruido y Pedro decía, anda como león rugiente. ¿Sí? Porque hay un detalle, porque es que la gente no comprende la palabra diablo y Satanás. Diablo está con D minúscula, que es algo que se opone, que vive en tu cuerpo, que es la concupiscencia que está en ti. Ahora, Satanás es cuando tu condición cobra vida. Si tú tienes una condición diabólica en tu cuerpo, ahora, cuando el cuerpo empieza a ministrarte mentiras, se convierte en Satanás, porque te está ministrando, y es el mismo diablo, porque el diablo opera en ese aspecto. O sea, la ley que se opone a ti está en tu cuerpo, y cuando tú la dejas coger vida, es como si fuera el mismo Satanás. Entonces, en ese aspecto, por eso es que Pablo dice, pronto Satanás ustedes lo van a aplastar bajo sus pies. ¿Y tú crees que con tus pies tú puedas aplastar a Satanás? Lo que él trata de decir es, el Satanás que vive contigo, tú pronto lo vas a aplastar cuando tengas revelación, como yo lo aplasté. ¿Entiendes? Por eso es que nuestros bendecidos católicos, protestantes, evangélicos, ellos son niños en Cristo. Son niños porque ellos no tienen entendimiento. Ellos leen que el diablo anda como león rugiente y dicen, pues está por ahí. Cuando deben entender que si Pablo dice que está destruido, ¿cómo va a andar por ahí? Que ellos no entienden cuando ellos ven la palabra Satanás en las epístolas de Pablo, o cuando ven el diablo, dicen, pues tiene que estar vivo. No, está como dijo el apóstol, está destruido, pero como tú heredaste esa condición en tu carne, pues tú tienes un género diablo incrustado en tus miembros, y cuando le das vida eres mismo Satanás. Lo que te faltan, como lo pinta Hollywood, un par de cuernitos ahí, para que, aunque Satanás nunca tuvo eso. Pero ¿qué sucede? Que tenía que venir la apostasía. ¿Apostasía de qué? Apostasía es, la palabra apostasía es apartarse de la verdad que Pablo dejó escrita. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que la iglesia que comenzó con Pablo desapareció, porque él mismo lo dijo, después de mi partida, van a reducir a la iglesia a esclavitud, la van a engañar y la desaparecieron. No hubo iglesia por 2000 años. Oye, para los que no ven por teleares, de que no hubo iglesia. Y este montón de iglesias que yo tengo aquí alrededor de mí, eso no son iglesias, eso son sinagogas judaizantes que predican un falso evangelio. Esto lo digo con respeto, porque hay mucha gente que se molesta y que yo critico. Es que a veces uno tiene que, para identificar, parece crítica. Y crítica no es nada malo, una crítica de un asunto. Sí, hay que explicar. Y entonces yo entiendo, conforme a la revelación que yo tengo, que eso no son iglesias. La iglesia desapareció con la muerte del apóstol Pablo. No diga que usted iba mucho tiempo a la iglesia, porque usted no estaba yendo a ninguna iglesia. No diga que antes de llegar aquí usted iba a la iglesia. Todo lo que iba era un cajón de esos de judíos. Y mal judíos. Por favor, entienda que no hubo iglesia. La primera iglesia comenzó con el ministerio Creciendo en Gracia.
Y esto lo digo en base a lo escrito, no en base a mi opinión. En base a lo escrito dice, y al que puede confirmarlos a ustedes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Y cuándo antes del 86 usted oyó a Jesucristo predicando? Jesucristo nunca predicó. Él no predicó. Porque si hubiera predicado, la iglesia hubiera aparecido. Yo no tenía que haber hecho nada porque lo hizo antes de mí. Entonces la iglesia estaba náufraga, o sea, no había iglesia. Porque para ser iglesia tiene que ser confirmada. ¿Confirmada con qué? Con el evangelio de Pablo. Y nadie había predicado el evangelio de Pablo. Por eso es que dice al que puede. Porque mira, Spurgeon, Calvino, muchos teólogos por 2000 años, ellos trataron de formar una reforma. Lutero trató de hacer una reforma. ¿Y qué Lutero reformó? Nada. Lo que hizo fue que dividió la iglesia católica y salieron entonces los protestantes. La palabra, los que protestaron, que él escribió 95 tesis probando que la iglesia católica vivía por obra, estableciendo, y el justo por la fe vivirá. Y lo clavó allí en un sitio, y de ahí se formó la gran reforma de Lutero. Pero aún Lutero necesitaba una reforma, porque no es al que ellos quisieron. ¿Usted sabe cuánta gente han tratado de reformar la iglesia? Mucha gente, pero que no han podido, porque esto no es al que quiere, es al que puede. Dios tenía un plan predestinado de uno que iba a venir, que iba a poder lograr, pero para él poder tenía que venir el evangelio de Pablo como se nos ha revelado a nosotros. Ahora, ¿cuál era? Dice aquí, y la predicación de Jesucristo. No dice de muchas personas. La predicación de Jesucristo. ¿Y cómo Jesucristo? Porque dice que habrá un pastor y habrá un rebaño. ¿Cómo se logra eso? A través de la imagen. Cuando la imagen viaja de aquí, llega a todas partes, y en sí quien está predicando es Jesucristo. Uno solo. No son muchos. Digo, y esto que yo digo no es que ellos no puedan predicar. Nosotros tenemos gente excelente. Por ejemplo, Carlos Estero es un maestro excelente. Rafael Encarnación, Iván López, son maestros teólogos que Dios me ha enviado. Gente que le callan. Cancel es un maestro excelente. En Puerto Rico, en Ecuador, en Colombia, yo tengo Martín Guío, montones de gente excelente. Ellos no tienen que usar la imagen. Ellos pueden llevar el sentir que yo llevo. Si ellos se someten a los versos dados aquí, ellos comunican ese mismo mensaje. Naturalmente Rafael dice, mira, por más que uno trate, siempre se le chispotea algo de uno, y los que verdaderamente pueden, prefieren poner la imagen. Porque Carlos, mira, estuvo allá en Libertad, Ecuador, y lo que usó fue la imagen. Carlos Estero, que él es un buen maestro, él pudo haber dicho, oye, para que sepan quién es Carlos Estero, aquí voy yo, representando a mi apóstol, porque él siempre, pero mira, él prefiere ir, saludar, y ahí está, mira, un muerto. Porque para estar en este ministerio tiene que estar muerto. Por eso Jesús cuando... vamos a ver este verso bíblico allá en Mateo 24. Mateo, primer libro histórico. Esto no es el Evangelio según San Mateo, sino el libro histórico de Mateo. Los católicos creo que fue que ya comenzaron, los curas los domingos dicen el Santo Evangelio según San Mateo, y de ahí pues se quedó Evangelio, pero eso no es ningún Evangelio. Si fuera Evangelio hablaba como Pablo. Mira cómo dice el capítulo 24, verso 24 en adelante. Verso 24, míralo ahí. Pizarra electrónica por todas partes. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Cómo se identifican los falsos cristos y los falsos profetas? Haciendo señales. Por eso usted ve que yo no hago señales.
Yo nunca estoy orando por nadie porque yo no vine como ellos. Mira, cuando se aparece alguien llamándose Jesucristo, llamándose el profeta tal, lo primero es que hace, y les gusta impresionar con un milagrito, con una cosa. Oye, ese tipo sí que es tremendo. Y las multitudes van siguiéndolo. Harán grandes señales. En el pasado muchas personas se han levantado diciendo, mira, yo soy el Cristo. Y hello, mi padre lo anunció. Dice, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera, fíjate las señales que iban a hacer. Pues yo no hago señales, yo lo que doy es enseñanza. Y yo pongo la enseñanza en tu mente, y entonces con tu mente tú haces las señales. Pues mira, ese señor que testificó ahí, esa es una señal. ¿Qué más señal que esa? Ese señor está reinando, está contento, aún con su condición física. ¿Viste cómo habló? Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto. O sea que hay ministerios que se van a los desiertos, porque ellos piensan que el anticristo cuando venía, pues le iba a meter una marca, un chip inyectado en la carne, donde sin ese chip, cuando, fíjate, los niños hacen unas películas tremendas, muchachos. Yo tengo familia que cayeron en una cosa de esa, que el chip, tú ibas a un supermercado y entonces tenías que dejarte poner la marca del anticristo. Pero entonces la marca del anticristo era un chip que te metían, te inyectaban. Entonces cuando tú pasabas por la caja registradora, tú ponías la mano, porque como hay tantas películas de que abre puertas, son muchachitos evangélicos, es un circo de experiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú pones la mano así, tiene la marca del anticristo. Entonces te vendían tu cosita y te llevaban una comprita para la casa. Pues entonces ellos se van a los desiertos y entonces te enseñan a hacer pasta de dientes, te enseñan a hacer jabón, mucho. Entonces recogen mucho comida enlatada y las almacenan, porque como un periodo de 3 años y medio que tienen que estar comiendo por los montes. Él me lo ha dicho, y dice, muchacho, yo estaba ya traineándome para la venida del anticristo, porque te enseñan a vivir en las montañas, cosas que no tengas que ir al sistema a comprar, porque si tú aprendes a hacer mantequilla, jabón, pasta de dientes, cositas, pues sobrevive, conforme a ellos, ¿no? Así que dice, no vayáis, volvemos, dice, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces mira con lo que termina. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde esté el cuerpo muerto, ahí están las águilas. ¿Cuál es el cuerpo muerto? Los que creemos que estamos muertos en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos un sinnúmero de gente muerta. Oye, así cantaba Miguel Ángel, Dios usa gente muerta, sencillamente muerta. ¿Ah? Es que hay que estar muerto en este ministerio. Si usted está buscando, mira, los pastores que vienen aquí buscando lo suyo y quieren impresionar, seguida no les gusta. Por eso es que hay montones de ellos que nos ven por telegracia, nos estudian, pero el vientre no les cabe, porque el vientre lo tienen más hinchado que la mente. Son unos vientrudos. Aquí no cabe un vientrudo. Número uno, mira, aquí todos los reconocimientos me los dan a mí. Por eso es que cuando Pablo dice, Colosenses dice, todo lo hicieron para él y todas las cosas en él y para él. Por eso a mí me encanta, pero no a José Luis. No le cante al barrio, al que vive dentro de mí, al que se metió. Y como dije el domingo, miren, este mes, de hecho, no le iba a contestar así, pero le voy a contestar al bendecido que tiene dificultad,
porque fue que una vez en un cassette yo, para probar que yo no era lo que ustedes dicen, pues yo me defendía buscando cómo sacarle eso de la cabeza a ustedes. Entonces yo decía, mire, Jesucristo glorificó ese cuerpo y se fue a luz inaccesible. Ese cuerpo no se pudrió, no desapareció. De hecho, Dios siempre fue espíritu sin cuerpo. Solo Dios en espíritu. Pero al meterse en Jesús de Nazaret y glorificar ese cuerpo, entonces Dios ahora se compromete y se mete en Jesús de Nazaret, porque al glorificar ese cuerpo él no lo puede salirse de él. Él glorificó ese cuerpo y se fue a luz inaccesible. Entonces yo buscando explicarme, entonces, porque yo no puedo negar la realidad de lo que ustedes dicen de mí, de lo que el Evangelio dice de mí, lo que las Escrituras. Mire, yo me encuentro ahora en todas las páginas de la Biblia. Pero yo no puedo negar eso, yo traté, porque yo luché. Hay gente que tiene lucha, mire, yo luché más que todos ellos. Porque ¿quién mejor que yo quiero saber si yo estoy enseñando algo falso? Yo mismo, ¿para qué me voy a engañar? Imagínate. Y entonces yo luché con eso. Entonces en este mes, fíjate, después de 25 años, vine yo a comprender lo que me pasó. Que cuando Jesucristo se me apareció, era en cuerpo glorificado, pero no tenía cara. Y a mí me llamó mucho la atención. Y entonces después, para enseñarme, me vira, y entonces ya yo no lo vi más. ¿Por qué no lo vi más? Porque cuando Él vino así de frente, Él se me metió, porque un cuerpo glorificado puede hacer eso y mucho más. Y más si es Dios. O sea, Dios lo que hizo fue que se me metió en la mente. Yo le explicaba a Rafael que a veces nosotros nos sentamos y dialogamos sobre esto, porque Rafael está comprometido con esto 100%, y él a veces me hace preguntas que otros no me pueden hacer. Y entonces yo le digo, mira, Rafael, yo lo que sé es que cuando a mí me sucedió eso en Massachusetts, yo lo que sé es que yo entré en dos personalidades. O sea, una mente me decía una cosa y la de Cristo me decía otra. Y entonces, pero así clarito, tú sabes que yo vivo como dos vidas, porque desde ahí yo no he podido parar de pensar. O sea, yo cojo un verso de la Biblia y lo leo, José Luis lo lee, inmediatamente la otra mente me dice, eso no es así, esto es así. Por eso es que lo que yo digo nadie lo había dicho en 2000 años, cosas que ni tú te imaginas. Pues, y yo tampoco, José Luis no se lo imagina, José Luis igual que tú, igualito, carnal como tú, y que no entiende como tú. El problema o la bendición que yo tengo es que cuando yo leo, pues yo no entiendo, dice, pero en los postreros tiempos muchos se desviarán de la fe predicando doctrina de demonios. Yo eso por años lo leía, doctrina de demonios. ¿Y cómo se aprende eso? Entonces la otra mente me dice, fui yo mismo, José Luis. Yo fui quien enseñé la doctrina de demonios. Pero terminé con ellas en la cruz, pero ellos siguieron predicándola. Y si eso se predica después de la cruz, si usted se pone a sacar demonios y a creer en exorcismo después de la cruz, inmediatamente usted apostató de la fe. Pues esa voz es la que me habla a mí, la que me interpreta. Porque otro fenómeno de esto es que yo no, lo que yo enseño por año no contradice lo que yo enseño este año, pero si yo cotejara, si yo me sentara, déjame ver lo que yo vengo enseñando, no, yo los calqueos míos, yo espero a veces una hora antes de venir aquí. ¿Y en qué yo espero? Porque yo digo, oye, déjame buscar Biblia, déjame orar, déjame encerrarme en la oficina para elaborar mis estudios teológicos, déjame buscar un compendio bíblico manual escrito por todas estas recopilaciones. No, yo simplemente me quedo dormido para colmo. Yo agarro, mire que hasta un cojín que yo tengo así, yo a veces lo pongo porque me he dado en la cabeza con la Biblia. Porque me da un sueño increíble, entonces yo, como estoy esperando que me hablen, pero yo no estoy estudiando, yo lo que hago ahí, Señor, y yo llevo tantos años, ¿de qué yo voy a hablar ahora? ¿De qué? ¿Qué tema? Que ellos no sepan. Imagínate, ese es mi testimonio personal. Entonces yo lo que hago que me quedo así, a veces me da sueño y entonces son las 6:05 y no tengo nada. Y de momento me quedo así quietecito y de momento
la misma mente esa me dice, mira, es necesario volver a repetir esta área porque ya se les olvidó. Pero lo vas a repetir, pero viene en otra gloria, porque ya las demás enseñanzas los han llevado ellos a otra gloria. Y lo van a apreciar aún, fíjate lo que me dice esa voz, aún los que piensan que lo saben, les va a venir bien la repetición. ¿Y es así? Pero yo vivo con ese personaje dentro de mí, es todo lo que puedo testificar y lo estoy diciendo delante de las cámaras, imagínate. O sea, que esto se queda evidente, yo no puedo cambiar esto. Mi testimonio es ese. Y oye lo que me pasó, yo quise evitar hablar de esto. Después de Venezuela, yo no voy a hablar más de eso. Porque las críticas y... Tú sabes, la gente se burla, tú no ves que hay gente por ahí muy inteligente. Dice que José Luis es qué. José Luis, que ahora dice que es Dios. Ese hombre está chiflado, chico, mire. No, es que él no dice, es que la iglesia dice. Y que el libro dice. Y entonces eso a mí a veces me afecta. Tú sabes, cuando me encuentro con alguien que yo conozco que está en todo desacuerdo, y dice, ¿cómo José Luis? Déjate de eso, chico. ¿Cómo tú te vas a empaquetar la gente diciendo? Y es fuerte. Entonces yo, naturalmente, yo no dejo de creer eso, pero aunque sea, yo no voy a hablar más de eso. ¿Y sabes lo que me pasó? Que estuve 2 miércoles buscando calqueo y la mente de Cristo se me apagó. Y dije, anda, y eran las 6, eran las 6:30, y ya llegaban las 7 y yo venía para acá. Y entonces, pues, de momento, pues yo, José Luis, fue quien repetí una repeticioncita viejita y me bajaba de aquí. Y ustedes me veían que yo bajaba y seguía por ahí, atribulado. Me iba por ahí, me iba para mi casa, me acostaba todo peleando conmigo. ¿Qué? Pues que vas a transformar nuestros cuerpos. ¿Será eso? Que ya se acabó la predicación. Y parece que el Señor decía, es que tú me estás interviniendo, tú tienes que hablar quién tú eres en mí. Y mira, ya llevo los últimos 4 mensajes hablando de esto. Y ahí sí que me bajan ahora te doy información. Pero fuera de eso, me quedé seco. Sí, es como hace 2 o 3 años atrás que yo no me gustaba que me llamaran apóstol y que me reconocieran tanto. Y entonces yo tenía una lucha con eso tremendo. Porque pues la gente, tú sabes, la gente afecta a uno y más gente que uno ama cuando empiezan, mira, pero tanta cosa contigo, hasta te cantan y tú permites. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué sé yo que me están cantando? Imagínate. Y entonces yo buscaba estrategias mías de José Luis para evitar que me reconocieran. Y entonces después comencé a molestarme con los aplausos. Y ¿cómo hacer esto que yo suba y que no den tanto aplauso? ¿Cómo buscar algo? Que tiene que haber un tecnicismo para evitar eso. Yo pensando en las visitas. Porque las visitas llegan y dicen, ¿y qué es lo que usted tiene con este hombre? ¿Sabes? Es una idolatría. Muchos han pensado que es pura idolatría, tú sabes. Y entonces yo con una clase de lucha que tenía con eso y yo buscando cómo evitarlo. Y un día me acosté y oí esa voz que me dice, mientras siga peleando con esto, te lo voy a empeorar. Como quien dice, dura cosa te da cosas contra la guión. No pelees con esto, porque mientras tú peleas con esto, me estás opacando a mí. Yo necesito un cuerpo para manifestarme a este mundo. Y te escojo a ti, entonces ahora me vas a pagar a mí. Y de ahí, no peleé más con eso. Pero no sabía que iba... Bueno, ¿y cuál es el propósito de confirmar la iglesia con su evangelio, según el mandamiento del Dios eterno, el misterio oculto, la predicación de Jesucristo? Porque aparte del fundamento, está la predicación del fundamento. Entonces la predicación de Jesucristo en mí es una predicación,
pero es Jesucristo predicando, y de eso sí que yo estoy seguro. Porque nadie en este mundo puede predicar como yo predico si no tuviera Cristo en mí. Y no por la elocuencia, porque yo soy poco en letra, pero el corte, las ideas, la revelación, cómo Dios me saca eso debajo del verso donde nadie lo había. Imagínense, 2000 años y nadie se había imaginado, se le había ocurrido decir esto. 2000 años, con tanta gente inteligente, tanto teólogo, y ninguno se le ocurrió decir ni un 5% de lo que yo enseño. Entonces, ¿cuál es el propósito de este misterio de la predicación de Jesucristo? Confirmar la iglesia. ¿Sabe cuál era el propósito? Que Cristo se quedó sin cuerpo. Entonces él tenía que formar su iglesia de nuevo para ser cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? Que se formó el cuerpo y la iglesia pidió cabeza. ¿Y cómo ustedes me pidieron cabeza? Diciéndome, hablándome, tú eres, y ese Rafael que no me quite el guante de la cara todos los miércoles aquí, con todos los versos que sacaba siempre, decía, y yo decía, ay Padre, ahora no solo lo tengo allá, lo tengo metido en el púlpito también. Pero gracias a Dios, porque la amada es buena. Muy agradecido de ustedes que estoy por todo lo que me han hecho, por todo lo que han dicho, porque me han ayudado a crecer. Por eso es que dice que los miembros y la cabeza trabajan mutuamente. Y dice también Pablo, dice, porque un miembro es pie, no puede menospreciarse con el brazo, o porque la oreja es más pequeña, no puede menospreciar un dedo, o porque cada miembro en particular va creciendo juntamente con la cabeza. Ahora nosotros tenemos un montón de bendecidos que han comido de esta comida. Mira, y son brazos y piernas, dedos, pero ¿tú dónde están? Fuera del cuerpo. Y tú sabes que yo no me explicaba por qué los que se van de aquí se secan. Y es que si usted se saca un brazo y lo saca del cuerpo, se va secando. Yo me he preguntado por qué estos bendecidos, que yo los amo, que yo a veces hablo de ellos y todo, pero yo, ¿cómo no voy a amar? Cristo no se puede negar a sí mismo. Uno no puede dejar de amar. Y más cuando es un bendecido. Y más cuando está alumbrado. ¿Cómo tú puedes rechazar a alguien que se fue de aquí y habló pestes y dijo y salió y de momento regresa? ¿Tú sabes el gozo que a ti te da cuando regresa alguien aquí? Se te olvida que te llamó hasta perro muerto. Porque los que son de este ministerio no guardan rencor. No tenemos que perdonar. Nosotros somos un perdón caminante. ¿Cómo tú rechazar a alguien? Imagínate que llegara un Abel Beita, mira, apóstol, o un Eladio Ramos, que Dios mío. ¿Tú sabes el gozo? Porque es porque, mira, nosotros como cuerpo estamos un poco mancos y nos faltan miembros que han estado aquí, que han sido alumbrados y después se van. Es como el que pierde un dedito, usted ve cómo esconde la mano. ¿Tú has visto esta gente que a veces no tienen un brazo o lo tienen un ortopédico de ese así y te saludan como con vergüenza porque están usando algo artificial? Pues a nosotros nos duele porque se nos han ido personas que pertenecen aquí y que tarde o temprano, porque se secan. Una de las cosas del bendecido que mencioné que regresó, que llamaba para convencer a los demás, dice, oiga, me molesté tanto porque a todos los que llamé estaban plenamente convencidos de que el que estaba equivocado era yo. Y es que una vez tú comes de aquí y fuiste engendrado aquí, tú te puedes ir y te va a pasar como Cristo le dijo a sus discípulos en el tiempo de la carne. Dice, mira maestro, están diciendo unas cosas por ahí, maestro, se están yendo.
¿quieres irte tú también? Vete. Y dice, pero si solo tú tienes palabras de vida eterna, pues quédate. Pero el cuerpo demanda sus miembros, y yo estoy seguro que vamos a ver maravilla en los próximos años, porque tú sabes por qué ellos se van, por el trato que ustedes me dan a mí, por lo que ustedes creen de mí, es que se van del ministerio. Otros por cosas que ven que no debieran haber visto. Por eso es que Jesucristo lo dio su carne y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, arráncatelo. Que es mejor que estés en el reino sin un ojo que viendo con los dos. Hay gente que tienen ojito y no deben ver. Es que esto es un reino inconmovible. Entonces el propósito fue formarle cuerpo a la cabeza. Pero qué bello cuando el cuerpo tiene la cabeza y trabajan unidos hacia un propósito. El propósito, cambiar al mundo. Oye, y estoy impresionado con Telegracia. Impresionado como esa señal está viajando. Y el que escucha esto y es escogido, mire, le da un mareíto, le da una cosita como que empieza. Mira esos teólogos como están cayendo, porque es que se oponen, pero como que leen, ay padre, ¿será que tiene razón? ¿Será que esto es verdad? Así que, bendecidos, los declaro reinando en vida. Diga, yo soy parte de la iglesia que ha sido confirmada, no por doctrinas de hombre, sino por el evangelio que nos dejó Pablo y la predicación de Jesucristo. Eso nos constituye en la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Jesucristo. Iglesia, a reinar en vida. Los músicos, por favor. Abba, Padre. La locura de la predicación, papá. Con tu sabiduría. Yo canto sabiduría, sabiduría de Dios. Sabiduría escondida que Dios predestinó. Para el mundo una locura, para mí revelación. Para el mundo una herejía, para mí la salvación. Prefiero estar loco y no cuerdo, concuerdo viviendo en la ley. Prefiero estar loco y no cuerdo, prefiero creerle a Dios. Si estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Porque solo en ti hay sabiduría, papá. Yo canto sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría escondida que Dios predestinó. Para el mundo una locura, para mí revelación. Para el mundo una herejía, para mí la salvación. Prefiero estar loco y no cuerdo, concuerdo
cuerdo viviendo en la ley. Prefiero estar loco y no cuerdo. Prefiero creerle a Dios. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. ¡Vamos, padre! Abba, Padre. Qué lindo. ¿Se da cuenta? Se da cuenta. Pero se da cuenta cómo, papi, a través de la presentación, le entiende usted cuando él está hablando para este tiempo. Porque él estuvo allá. Eso fue en el 2001. Bendecido por ahí. Fue 2001. Él estaba hablando de eso. Pero ahora, entonces, él quita la carne. Es un Dios total, completo, sano, próspero, todo. Y su limpia conciencia. ¿Acaso ya podíamos tener limpia conciencia? Decíamos, hablábamos a las cosas que no son como si fuesen. No, ahora ya fueron. Así es que Dios es precioso, es preciosa, amada. Nos vemos el día domingo y terminamos con alabanza.